Volvamos a Europa para visitar un país nórdico, probablemente el más representativo de la región, el más grande y el más poblado. Tierra de vikingos y de muebles. Estamos hablando de Suecia. Un lugar con una más que curiosa arquitectura. Allá donde abundan los muebles y las albóndigas y el pescado podrido. Bienvenidos a Suecia. Bueno, vamos al grano. Bandera de esta nación nórdica. La bandera de Suecia tiene un diseño similar al resto de banderas de los países nórdicos y entró en vigor en 1906, a pesar de ya existir antes. Está compuesta por una cruz amarilla en un fondo azul. La cruz representa el cristianismo, la religión principal y mayoritaria del país. Cruz que está presente en la bandera del resto de países nórdicos. Este azul representa el cielo, la paz y la esperanza. La parte que tanto echabais de menos. ¿Dónde viven los suecos? The world is a vampire. En los países nórdicos, Dinamarca tiene llanuras, Noruega tiene montañas, Islandia tiene volcanes y Finlandia tiene bosques. Bueno, pues Suecia tiene una mezcla de todo. A ver, volcanes no tanto, no vamos a engañarnos. Bueno, tiene alguna cosilla volcánica, pero ¿qué más da? Pues Suecia es por lo general un país bastante montañoso y muy boscoso, con gran cantidad de ríos y lagos. Al fin y al cabo es uno de los países más grandes de Europa y su extensión puede albergar grandes y diversos accidentes geográficos. Por lo general los ríos van de norte a sur. Suelen ser ríos rápidos e incluso con cascadas. Casi todo el país está cubierto por frondosos bosques templados, mientras que el norte tiene más bien taiga. Por su parte, los lagos ocupan casi el 2% de la superficie de todo el país. Y el 15% del territorio sueco son zonas protegidas. El 60% de la superficie son árboles, bosques, siendo el segundo país más boscoso en Europa después de su vecino Finlandia. Suecia tiene ni más ni menos que 7.625 kilómetros de costa. Una barbaridad. En toda esta costa hay una gran cantidad de islas e islotes, más o menos 270.000 islas. Eso le convierte en el país con mayor número de islas del mundo entero, aunque la mayor parte deshabitadas, por supuesto. Algunas de ellas cuentan con población, como por ejemplo Gotland o Öland. A pesar de lo que pueda parecer, la mayor parte del territorio sueco es habitable, con veranos agradables y un clima bastante templado. Los inviernos suelen ser más fríos y oscuros, pero hay lugares en el sur en los que incluso puede no nevar en todo el invierno, solamente la típica lluvia depresiva. Sin embargo, el norte es un caso muy distinto, donde los inviernos son demoledores y apenas sale el sol. ¿Cómo lo oís? Oscuridad casi total. Típico de zonas del Ártico, donde en verano ocurre lo contrario, no se pone el sol. Sin ir más lejos, en Estocolmo, en pleno verano, la capital, un día veraniego puede durar 18 horas de sol y tan solo 6 horas de luna. Más al norte, extremo. O luz todo el día u oscuridad todo el día, como es el caso de la región más al norte, que es Laponia. No, Laponia no es exclusiva de Finlandia, también lo comparte con Suecia. El clima no tan extremo de la mayor parte del país se debe al Golfo de Botnia y al Mar Báltico que rodea toda
toda la nación. Regula la temperatura. Cerca de las costas es donde las personas siempre suelen elegir vivir. Suecia hace frontera al oeste y al norte con Noruega y al este con Finlandia. Suecia y Noruega conforman la península de Escandinavia. Sin embargo, la zona conocida como Escandinavia, más allá de esta península, también está compuesta por Dinamarca, que si bien no hace frontera con Suecia, está muy cerquita. Hay un puente que conecta la ciudad sueca de Malmö con la capital danesa de Copenhague. Por otro lado, más allá de Escandinavia, no olvidemos que los países nórdicos no son 3, sino 5, añadiendo a este grupo de Dinamarca, Suecia y Noruega también a Finlandia y a Islandia. Estonia se quiere unir al grupo, pero no. Suecia es el más grande y poblado de todos estos países. El punto más alto de Suecia es el Kebnekaise, de aproximadamente 2.100 metros. El río más largo es el Klara, de 660 kilómetros, pero compartido con Noruega. Únicamente en Suecia sería el Torne, de 570 kilómetros, que aunque marca la frontera con Finlandia, no atraviesa el país vecino. El lago más grande, por su parte, es el Vänern, siendo el mayor de Escandinavia y el tercero más grande de toda Europa. Suecia es un país demográficamente curioso e incluso polémico, y en breve os explicaré el porqué de esto. Antes de nada, vamos a introducir un poquito de administración territorial. Suecia es un país formado por 21 län o provincias. Esto es lo oficial, sin embargo, hay 25 provincias históricas. Hay polémicas propuestas en el Parlamento que quieren cambiar la administración territorial en Suecia basada en asuntos históricos y cosas del estilo, pero de momento las cosas se quedan como están. Suecia posee aproximadamente 10,3 millones de habitantes, siendo de lejos el país nórdico más poblado. Estocolmo tiene en su área metropolitana 2,3 millones de habitantes, siendo así la capital de Suecia y la ciudad más poblada de todos los países nórdicos. Es una ciudad muy colorida y con muchísima historia. Otras ciudades importantes en Suecia son Gotemburgo, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Norrköping, Helsingborg, Linköping, Jönköping, Lund, Umeå y demás. Pasemos ahora a hablar de los suecos. Los suecos son un pueblo germánico que habita principalmente Suecia, obviamente, pero también hay una importantísima minoría en Estados Unidos. Todo esto fruto de la emigración. Que no te engañen, los nórdicos eran muy pobres. Los suecos son descendientes de vikingos y una mezcla de otros pueblos. Los visigodos, que poblaron España durante una buena parte de la historia, se supone que provenían del sur de Suecia, de la región de Götaland. Y sí, los suecos son el pueblo mayoritario de Suecia, pero hay más. En cuanto a datos se refiere, me ha costado un huevo encontrar cifras fiables de las etnias en Suecia. Se estima que el 75% son suecos nativos y el 25% extranjeros o descendientes de extranjeros, los cuales incluyen vecinos como los finlandeses de Suecia y muchísimos refugiados de guerra de países como Siria, Irak o Somalia, además de un gran grupo de polacos. Bueno, esto de la inmigración está teniendo una gran polémica en Suecia. Se estima que para el 2050 los suecos nativos serán minoría. Y ya no solo por eso, muchos suecos dicen que el proyecto de multiculturalidad en Suecia está fracasando, siendo básicamente un fracaso rotundo. Muchísimos de estos refugiados provenientes, como ya he dicho, de países como Irak o como Siria, fueron a Suecia y los datos de criminalidad en este país están creciendo desde entonces de una forma exponencial. El problema es que se están creando en ciudades como Malmö o como Estocolmo últimamente pequeños barrios en los que la policía ya casi ni se atreve a entrar y donde ciertas prácticas bastante anticuadas traídas de países como Somalia se siguen practicando, por ejemplo, casos reportados de ablación de clítoris. Y bueno, pues no sé qué opinar de esto, así que prefiero no opinar. Apuñalamiento, pero entre coleguillas. Los propios suecos están bastante enfrentados respecto a este tema, porque es como que si estás en contra de ello eres un racista y si estás a favor estás ignorando de alguna manera el hecho de que la criminalidad y la inseguridad en el país está creciendo de una forma inmensa durante los últimos años, así que es un tema delicado y no soy sueco, así que ¿qué opinan los suecos?
Yo solo informo de datos objetivos. Yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo. Como reacción a este caos urbano, muchos suecos están optando por dar su voto a partidos populistas y mostrarse bastante reacios a la inmigración. Antes hablé de los suecos y es que además en Suecia se reconoce a varios pueblos como minorías nacionales, en concreto 5. Los tornedales, finlandeses de Suecia, judíos, gitanos romaní y los sami, los últimos indígenas de Europa. Este es un pueblo muy interesante y apenas quedan unos 20.000 en Suecia. Estos viven en la gélida región del norte Laponia. Viven de una forma muy tradicional, con sus renos y sus cosas. Además del sueco, hablado por toda la población básicamente, en Suecia hay 5 lenguas protegidas que corresponden a cada una de las minorías protegidas por el Estado. El meänkieli, el idioma romaní, el yiddish, el finés y las lenguas sami, que son varias. El yiddish es un idioma germánico, se parece mucho al alemán, pero mezclado en cositas con el hebreo y escrito en el alfabeto hebreo. Esto es hablado en mayor o menor medida por judíos askenazís procedentes del centro de Europa y muchos de ellos están en Estados Unidos o en Israel también. Centrémonos en el sueco, uno de los idiomas más populares de Duolingo. El sueco es un idioma germánico que puede guardar ciertas relaciones con otros idiomas de la misma rama, como por ejemplo el alemán o incluso el inglés. La verdad es que yo no le veo mucha relación. Es un idioma complicado ya que es tonal como el chino. Se habla en Suecia y en zonas muy concretas de Finlandia e incluso Estonia. También en pequeños grupos de descendientes suecos en Estados Unidos. El sueco se habla de formas distintas, muy distintas, según en qué lugar de Suecia estés. Seguramente hay como dialectos. Lo mismo pasa con el alemán, que son completamente, no completamente, pero sí bastante ininteligibles para suecos de otras zonas del país. Para hablar sueco, métete algo en la boca. Vas a sonar más natural. Hola. Hallå. ¿Qué narices? Hola. Hallå. Adiós. Heida. Hejdå. ¿Qué tal estás? Hejdå. Mi sueco está mejorando. Gracias, Duolingo. Mis muebles son mejores. Mis albóndigas son las mejores. Es verdad, se me está olvidando algo. Creo que tengo que ser más frío para ser sueco más. A ver qué tal con esto. En Suecia hace frío. Creo que le estoy pillando el tono al sueco. Pero necesito calor. Por eso me voy a Benidorm. Por cierto, Suecia en sueco no se dice Sweden ni Schweden. Se dice Schweiz. Mejor aún. Cuando pienses que el alemán es un idioma complicado, aprende sueco. Religión. En Suecia se supone que el 55,2% siguen a la Iglesia Evangélica Luterana de Suecia, la Iglesia Nacional. El 36% son irreligiosos, 3,3% otros protestantes, 2,3% musulmanes, 1,5% ortodoxos, 1,2% católicos y 0,5% otros. Aún así, pocos musulmanes me parecen, yo creo que son más, pero estos son los datos oficiales. Suecia es una monarquía parlamentaria cuyo rey, a día de hoy, es Carlos XVI Gustavo de Suecia. Por otro lado, la primera ministra es Magdalena Andersson, del Partido Socialdemócrata. ¿Democracia o dictadura? Venga, dejémonos de rollos. Son una democracia bastante clara. Una de las mejores de Europa y del mundo, por supuesto. Se paga con corona sueca. Hoy en día, $1 en este momento son 10,12 coronas suecas. Esta es la matrícula y se conduce por la derecha. Sin embargo, antes se conducía por la izquierda y lo cambiaron de un día para otro. Fue un caos total y hubo muchos accidentes. Quedémonos con que derecha hoy en día. Suecia es un país en el norte frío y en el resto templado.
Por eso, algunos animales que viven en el norte de Suecia son muy característicos de zonas árticas. Algunos de estos animales son emblemáticos. Por ello, algunos bichos que podemos encontrar en Suecia son el ciervo rojo, jabalí, oso pardo, zorro rojo, zorro ártico, el glotón, lagópodo común, marsopa de puerto, búho nival, lobo euroasiático, castor, lince euroasiático, pipistrelle común, nutria euroasiática, foca común, reno y el alce, el animal nacional. A pesar de ser el alce el animal nacional, tienen que matar unos 100.000 al año porque hay muchos. Esto me recuerda a Australia. Si no habéis visto el vídeo, tenéis que verlo. En cuanto a vegetación se refiere, Suecia posee una flora similar a la de otros países del norte de Europa. Algunos ejemplos de vegetación sueca son la haya, roble, fresno, aliso, olmo, abetos, coníferas, brezos, arándanos rojos, abedules y la flor nacional, la campanilla azul. Recordemos que hay distintas zonas de vegetación en Suecia: alta montaña, tundra, bosques de coníferas, etc. Vamos a por las tradiciones de un pueblo con unas tradiciones peculiares como pocos. Suecia es un país que ha evolucionado mucho en el siglo pasado y, a pesar de toda su evolución, siguen teniendo unas tradiciones muy arraigadas y antiguas. Tradiciones que les definen como nación. Y la tradición número 1 de Suecia es no invitarte a cenar si vas a casa de un amigo. Lo que pasa con los suecos es que odian la espontaneidad, entonces no te darán de cenar si tú vas sin avisar a casa de un sueco. Tú imagínate que tú tienes un amigo sueco y vas allí sin avisar. Has quedado con el chaval. Pues el chaval probablemente coja y diga: espera que me voy a cenar, espera aquí, y luego vuelve. Sin embargo, si tú avisas, los suecos lo tienen todo muy planeado, y por eso digo que odian la espontaneidad. Te prepararán una gran cena para ti, para su invitado, y serán totalmente atentos. Por eso digo que lo de no invitarte a cenar es una verdad a medias. Y a pesar de supuestamente no invitarte a cenar, siempre te invitarán a la fika, que es una pausa, una pausa que suele ser pausa laboral, donde toman café y normalmente lo acompañan con pastas y pasteles varios. En Suecia sí, la gente es bastante fría, tiene una cultura de no mirar a los ojos. Si vas en el autobús, no mires a los ojos a la gente. Ellos evitarán el contacto visual en la mayor parte de las situaciones. Y el contacto en general, no vayas toqueteando a la gente. La gente va a lo suyo, sin alardear de nada, es algo que está prohibido. Por tradición y por cultura, eso de alardear. Y eso, cada uno va a lo suyo, no les importa la opinión del resto. Son bastante individualistas, no tienen arraigado el sentido de grupo. Es muy extraño que si unos amigos van de comida o de cena, alguien invite, cada uno paga su parte. Realmente, quizás la tradición sueca más conocida sea el Midsommar. Hay una película de miedo, sí. Esto se celebra en el solsticio de verano. Muchas de estas tradiciones suecas tienen un origen pagano y misterioso. Es una fiesta alegre donde la gente baila y canta y lleva ropa de veraniego. La familia se va a una pradera a comer y celebrar. Curioso el Allemansretten. Esto permite a cualquier persona vagar libremente por espacios naturales e incluso privados mientras estén en la naturaleza. Es como que la naturaleza es de todos los suecos. En Uppsala está la mejor universidad de Suecia y a una hora determinada todos los alumnos, bueno, los que quieran, gritan por la ventana para desahogarse. Después está la Pascua y la noche de los Walpurgis, donde se hace una hoguera enorme. En Navidad se hace el Glühfest. Es como una especie de celebración donde se toma caldo de vino caliente. Y ojito, en casa, muy importante, en casas ajenas, quítate los zapatos. Hay más costumbres y tradiciones, por supuesto, pero no quiero que estos dure una eternidad. Además, los suecos son referentes en muebles. ¿Quién no conoce IKEA y sus albóndigas? Además, son referentes arquitectónicos a nivel europeo y mundial. La música es algo fundamental en toda cultura, pero Suecia es un exponente mundial
en muchos estilos de este arte. Existen numerosas danzas tradicionales de esta nación, la mayor parte de ellas bailadas en fiestas. El nyckelharpa y el violín sueco son dos ejemplos de instrumentos tradicionales suecos. El kulning es un ejemplo de música tradicional sueca que se usa para llamar al ganado. Más allá de la música tradicional, Suecia y la música popular son dos conceptos que se llevan bastante bien: pop, disco, underground y metal. La banda sueca por excelencia, ABBA. Pero también hay muchas más bandas, como por ejemplo Roxette, Europe, Swedish House Mafia, The Cardigans o Avicii, entre otros. Y muy buenos los Hellacopters, a los que tuve la oportunidad de ver hace no mucho. Y como buen país nórdico, Suecia es un exponente mundial en metal y metal satánico y esos rollos. Sabaton, Amon Amarth, Meshuggah, Opeth o Ghost son algunos ejemplos de bandas metaleras suecas. En deportes, los suecos son buenos, sobre todo en deportes de invierno. Y es que en los Juegos Olímpicos de invierno suelen arrasar. El deporte rey en Suecia, más allá de por supuesto el fútbol, es el hockey sobre hielo. En esto son una de las potencias mundiales. Otros deportes populares son el balonmano, golf, automovilismo, tenis, esquí y atletismo. El floorball es un deporte sueco. Sí, recuerdo haberlo jugado en primaria. Y también hay inventos suecos internacionales como por ejemplo la dinamita, los ultrasonidos, el GPS, el Bluetooth o el cinturón de seguridad. El símbolo del Bluetooth es una runa nórdica. Y recordemos además que los premios Nobel, que fue el inventor de la dinamita, se celebran en Suecia. En Escandinavia hay un estilo literario bastante característico y es que Suecia también es un exponente mundial en esto. La novela negra nórdica. Muy famosa, por ejemplo, la saga Millennium. Y yo recomiendo especialmente la trilogía de Estocolmo, 1793, 1794 y 1795 de Niklas Nattofta. Me he leído el primero y es muy bueno. Y extremadamente grotesco. Y con esto, algunos famosos suecos son Zlatan Ibrahimovic, Greta Thunberg, Avicii, los de ABBA, Maria Fredriksson, Alfred Nobel, Astrid Lindgren, Ingrid Bergman, Greta Garbo, Ingvar Kamprad, Magda Forsberg, Annika Sørensen, Stellan y sus hijos Alexander, Gustaf y Bill Skarsgård, Peter Stormare, Dolph Lundgren, Lumi Rapace, Alicia Vikander, Jan Ingemar Stenmark, Björn Borg, Jan-Ove Waldner, Selma Lagerlöf, Anders Celsius, PewDiePie, Yngwie Malmsteen, Tobias Forge, Pipi Calzas Largas y mucho más. Llegamos ya a la parte más importante si estás planeando irte de escapada a este país nórdico. ¿Qué ver en Suecia? Suecia tiene cositas típicas de otros países del norte de Europa, pero debido a su tamaño te aseguro que no te aburrirás, planes hay de sobra. Por ende, algunos lugares dignos de mencionar que visitar en Suecia son Estocolmo y todo lo que hay allí, como el Gamla Stan, el Palacio Real, el Museo Vasa, la Catedral de San Nicolás, las islas cercanas o el Museo Nobel, fuera de Estocolmo, Laponia, Visby y la isla de Gotland, Gotemburgo, el Hotel de Hielo de Jukkasjärvi, Experiencia vikinga en Birka, la Costa Alta, Escania y sus lugares, Sigtuna, Kalmar, Kebnekaise, la isla de Hven, el Parque Nacional de Kosterhavet, las auroras boreales de Abisko, Uppsala, Valhalla, Malmö, el Parque de Liseberg, el Universum de Gotemburgo, Kungsleden, el Palacio de Drottningholm, el Canal de Goethe, Uar, Marstrand, Linköping, Lund, Karlskrona, Helsingborg y mucho más. Y ahora veamos qué se come en Suecia, y es que la comida del norte de Europa no tiene muy buena fama. Allá donde no llega el aceite de oliva, no llega la civilización. Y es que la comida en Suecia es bastante tradicional. Recordemos que los países nórdicos eran muy pobres antes del siglo XX. La comida tradicional es por lo general bastante calórica para sobrevivir el frío y largo invierno. En estos lugares fríos del norte de Europa era complicado en líneas generales obtener comida, y por eso su gastronomía es de esta manera. Algunos platos típicos son el köttbullar o las albóndigas suecas, el knäckebröd o pan sueco, la fika, el kräftskiva, kaldomar, chokladboll, el krita, pitipana, smörgåsbord, graflax, rackmung, tostadas kangen, queso Suecia, julskinka, blodpudding, sopa de coliflor, reno y lo más sabroso, el surströmming, arenque podrido. Es famosísimo por su mal olor.
Se debe abrir bajo el agua para reducir un poco su pestilencia. Normalmente los suecos no comen esto, quitando alguna fiesta o algún sibarita que haya por ahí que lo considere un manjar. Lo compran, no tanto comerlo, sino comprarlo más turistas extranjeros que van a Suecia y por la curiosidad para vivir la experiencia sueca al 100%. ¡Ay, pobres inocentes! Ah, y aparte, curiosamente, los tacos suecos son una de las comidas nacionales. Lo suelen comer los viernes. Muy importante la bebida. Son bastante cerveceros, pero sobre todo cafeteros. Les encanta el café. Además, allí se hace el aquavit, una fuerte bebida alcohólica hecha a base de patatas. Bueno, ya se ve lo que hicieron los suecos cuando descubrieron este tubérculo. Las bebidas alcohólicas se venden en tiendas específicas que requieren una licencia estatal para vender alcohol, como si fuesen estancos. Tienes que tener más de 20 años para comprar en estas tiendas. Y con esto pasemos a la historia. Cómo los suecos pasaron de mal vivir a vivir. Como buen país europeo, Suecia posee una historia apasionante. Y es que los suecos han tenido épocas de esplendor y profundas crisis. Quizás albergue una de las historias más interesantes del viejo continente que vamos a repasar en un flash. Tribus prehistóricas y edad de piedra hasta el 1800 a.C., época de los vikingos que duró del 800 a.C. hasta el 1050 después de Cristo, Suecia se convierte al cristianismo en el siglo XI, conquista de Finlandia en el siglo XIII, el comercio prospera en el siglo XIV, unión de Kalmar en 1397, donde Suecia, Noruega y Dinamarca se unen, expansión en el siglo XVI y reforma protestante, guerra contra Dinamarca, guerra contra Rusia y Polonia, Suecia se expande por el Báltico y se convierte en imperio, Gran Guerra del Norte, Suecia prospera, guerra contra Rusia que acaba en crisis, los rusos invaden Finlandia y Suecia lo pierde, Suecia agrícola en el siglo XIX, se mantienen neutrales durante las dos guerras mundiales, eso les viene bien, y su economía prospera a partir de la Segunda Guerra Mundial y así durante el siglo XX y hasta ahora. Ahora vamos a explicar un poco por encima por qué los suecos pasaron de ser uno de los países más pobres a uno de los más ricos de Europa. Money, 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 money. En Suecia pasaron de ser emigrantes a recibir inmigrantes. Es uno de los países con mayor PIB per cápita y facilidad para hacer negocios del mundo entero. Son aparte la mayor economía nórdica. Algunas industrias que destacan son la maderera y la metalúrgica. Se destacan por tener una mano de obra bien instruida y además altos impuestos que a su vez les permiten tener buenas infraestructuras, tener buena educación y buenos servicios en líneas generales. Por lo general, su sistema se puede decir que funciona bastante bien, más de algún tropezón, crisis pequeñas, y lo de los inmigrantes y refugiados de hace unos años que ya comentamos antes. Suecia se las apañó para crear un sistema económico innovador después de la Segunda Guerra Mundial. Podían hacerlo al no estar dañado por los bombardeos, ya que fueron neutrales. Son uno de los máximos exponentes mundiales del modelo económico socialdemócrata. Altos impuestos, altos servicios, lo cual también tiene grandes críticas, como no. Una de las claves del éxito de este país, la iniciativa empresarial. Hay numerosas empresas internacionales suecas y es que en este país es relativamente fácil crear tu propia empresa desde cero. En la industria automovilística destacan Koenigsegg, Saab y sobre todo Volvo. Además están Spotify, H&M, Mojang, sí, Minecraft es sueco y sobre todo IKEA. No nos olvidemos de los muebles suecos. Visto esto por encima, que si no nos eternizamos, pasemos a las relaciones internacionales. Suecia en la actualidad tiende a tener buenas relaciones internacionales con casi todo el mundo. Alemania es por supuesto un gran socio comercial. Como ya he dicho, Suecia ha recibido últimamente muchos inmigrantes de Irak y Siria. También lo ha hecho de Polonia años atrás. Irak y Suecia han tenido durante décadas buenas relaciones en realidad. No nos olvidemos de que los suecos fueron también inmigrantes en otros países, especialmente Estados Unidos, país con el que mantienen brillantes relaciones. España y Suecia también tienen buenas relaciones. España es el destino favorito de vacaciones de los suecos. Finlandia e Islandia son dos países nórdicos que cooperan con Suecia como buenos primos.
Finlandia fue sueca unos 6 siglos. Sus mejores amigos diría que son por vínculos y cercanía Noruega y Dinamarca, a pesar de que Suecia y Dinamarca han tenido más enfrentamientos que ningún otro país del mundo. A lo hecho, pecho. Ya está olvidado. Los escandinavos se entienden bien. En conclusión, Suecia es un país muy bueno en todo. Casi todo. Por ello, hay que darle una oportunidad a nuestros amigos del norte e ir a conocer su fascinante país, repleto de curiosidades y extravagancias. Después de una larga pausa de descanso, he estado muy ajetreado y no he podido subir vídeos, ya lo siento, nos dirigimos a un destino muy distinto a este. Madagascar. Y a pesar de ser muy distinto, lo cubriré con la misma pasión. Besos, abrazos y a descansar. Hasta entonces, nos vemos.